Estamos al canal comunitario de Amaga Televisión con nuestra invitada del día de hoy, la profesional del derecho Edi Johanna Vázquez, quien nos comparte sus conocimientos en el tema de derecho civil, especialmente en el tema de las herencias, las sucesiones, los testamentos y todo lo que tiene que ver con esa problemática, porque diríamos que eso se convirtió en Colombia en un problema y en toda parte, el disfrute de los bienes que deja el causante como hecho jurídico de la muerte, ¿cierto? Doctora, recordémosle a nuestros televidentes de que nos pase dónde la podemos localizar para que amplíen todos esos temas y los casos particulares sean abordados. Claro que sí, me pueden ubicar en la calle 92B, número 6933, y en los números telefónicos 316-338-0466, 316-617-1546, o por medios como Teams, WhatsApp, Facebook, también pues por todos estos medios electrónicos me pueden comunicar. Y acá mismo también en la oficina del canal comunitario Amaga Televisión, muy gentilmente les estamos disponiendo sus tarjeticas para que puedan hacer sus consultas respectivas. Como les digo, esto simplemente es una degustación porque aquí los temas son muy complicados y muy amplios y cada uno tendrá su tema específico y su particularidad. Exacto. Ahora, cuando hablamos, doctora, del tema de los testamentos, yo me recuerdo mucho esas películas, especialmente esas mexicanas, hombre, donde hacían un show impresionante para destapar el sobre que el difunto había dicho en vida, lo había mantenido en secreto en una caja fuerte, pues. Usted ya nos explica de que es solamente un porcentaje, que hay que respetar una porción. Entonces ahí vamos entendiendo que es que no es como uno pensaba, pues, y como en las películas dicen, pues, que le dejó todo a una sola persona. A la madrina, inclusive desconociendo todo el resto del primer grado de beneficiarios. Es un porcentaje respetando primero eso. Segundo, eso puede ser ante un notario o eso es ante un notario, ¿cierto? El testamento abierto, cerrado. Cerrado o abierto. Sí, es el secreto, el secreto que iba en un sobre con una pila de sellos y todo eso, ese es el secreto, ese es el cerrado. Ambos se pueden hacer ante notario, testamento abierto y testamento cerrado. Los dos se pueden hacer ante notario. Y debe de ser ante testigos. Bueno, sí. El notario es el principal testigo en Colombia, ¿no? Sí, tiene que tener unos testigos. Para el cerrado creo que son 6 testigos. No tengo muy claro en este momento el número de testigos, pero para ambos se requieren testigos. Solamente que el contenido no es expuesto en cuanto al testamento cerrado hasta que se causa el hecho. El deceso de la persona. Después, cuando termine la novenita, mejor dicho, porque hay veces que no le dan ni enfriar. No, muchas veces en el mismo... Y en ese caso, doctora, por ejemplo, ¿hasta qué fecha, hasta qué edad? La ley establece una edad de una persona. ¿Cuál es la capacidad de una persona de decidir? Porque hay veces que se aprovechan. Es decir, una señora de 80, 90 años puede decidir, tiene esa lucidez todavía para decir voy a hacer un testamento a esa edad, o cualquiera de los herederos puede interponer una demanda diciendo no, es que mi mamá no estaba en sus cabales. Si se puede comprobar médicamente, sí. Pero la ley no nos habla de una edad en específico donde podamos excluir a esa persona de derechos y que requiera pues de un representante o alguien que actúe en su nombre. En el único tema que podríamos hablar de que de pronto no es una persona que jurídicamente pueda actuar es cuando es menor de edad. Es una persona que no tiene capacidad legal para actuar. De resto, cuando es mayor de edad, ya sí tendremos que demostrarlo. Un tema científico médico. Exacto, se tiene que demostrar. Tiene que demostrarse, y ya es muy difícil con la señora muerta. Claro que sí tiene una historia clínica que puede revisar. Pero depende de las particularidades del caso. Entonces, si ella hizo un testamento cerrado, y pues toda la masa herencial pasó a nombre de una persona, igual no se podría hacer, porque recuerden que hay unas legítimas rigurosas que se tienen que respetar y no podría pues realizarse, pero como te digo ya es un tema científico y es un tema que se tiene que entrar a estudiar para uno decirnos que esta señora no tenía esa capacidad de establecer o de realizar este testamento, de tomar esta decisión legal. Y ahí la importancia de lo que decíamos ahorita, los delitos emplazatorios y de acudir rápido al llamado cuando se crea con derecho, porque ya después va a decir, no, pero es que hasta altura usted queda reclamar si yo lo llamé y no vino. Claro. ¿Cierto? Y hay unos beneficiarios, doctora, también en ese caso, hay otros beneficiarios que de por sí están considerados incapaces, ¿cierto? Porque tienen alguna enfermedad cognitiva, alguna enfermedad mental, ¿cierto? Son beneficiarios directos porque la ley los tiene dentro de ese grupo primario o de ese grado que hablábamos al principio del programa,
pero no tienen esa capacidad de decisión. Ahí entonces hay que esperar también otro proceso, esperar que se nombre un tutor, En Colombia, esperar que se nombre... en Colombia, en este momento, antes se necesitaba un tutor, Ajá. pero resulta que ya estas personas son sujetos de derecho, ya tienen capacidad legal para actuar. Depende, a ver, antes decíamos, es que esta persona es sordomuda, porque hay gente que pues lo llama por su nombre, esta persona no puede tomar decisiones legales, pero esta sentencia, que en ese momento no tengo el nombre, pero es importante también hablar de este tema, esta sentencia lo que nos dicen es que esas personas ya son sujetos de derecho, y en este caso ya no requieren ese tutor como antes, sino unos acuerdos de apoyo para que lo acompañen, pero ya no van a decidir por él, porque se le está de alguna manera reconociendo capacidad legal para actuar. Entonces entraría normalmente a ser parte de esta... Y dentro de los documentos que hablamos ahorita, antes de salir al primer bloque de comerciales, de esos documentos que requieren inicialmente para adelantar el proceso, esa persona especial que ya es sujeta de derecho, lo tiene que demostrar con un certificado médico, una valoración, medicina laboral, legal. Sí, tiene que ser, es una prueba científica, o sea, tiene que, por lo general siempre tienen digamos, su historia, desde que nacen, si es interdicto, bueno, si tiene alguna discapacidad, discapacidad. Sí, que lo haga sujeto de derechos de esa nueva normatividad o esa Pero sentencia. eso era antes, ya después de la sentencia se le reconoce capacidad legal para actuar a esa persona, siempre y cuando no sea menor de edad, porque recuerde que con los menores de edad procede de manera diferente. Y el profesional del derecho, en el contrato de prestación de servicios, supongamos que usted sea la abogada que está iniciando el proceso, ¿ahí está incluido él o él tiene que conseguir por de aparte otro profesional para que también lo represente a él? ¿O él está en el paquete de todos? Es en el mismo, el de todos. Exacto, es el mismo porque se está llevando un mismo trámite, bajo el concepto de todos. Si de pronto ya se requiere, pues porque sea ya una petición por parte, en caso de que sea judicial, de la juez, ya sí se podría aportar ese tipo de documentos o ese tipo de profesionales. Pero en este caso, como estamos hablando de llevar a cabo un trámite que hace referencia a salvaguardar los derechos de varias personas, no entraría yo como a tener que llevar otro profesional. Existe, por ejemplo, hablando de prescripción, para iniciar el proceso o para reclamar, lo que hablamos al principio, doctora, y es que se causó el hecho jurídico, que es la muerte de la persona que tenía en cabeza sus bienes, ¿cierto? Dejó algunos bienes, dejó varios bienes, algunos erradamente consideraban que eso era lo que me iba a tocar, se quedó con la piececita, se quedó con la casita, se quedó con la terracita, con el pedacito de finca, y es que yo lo trabajé y mi papá me dijo que tranquilo, que esto era mío. Y nadie hizo nada, y todo el mundo, y inclusive ya murieron unos, ya hay otros hijos de esos hijos que nunca levantaron sucesión. ¿La ley permite hasta qué tiempo yo entrar a reclamar esos derechos? 10 años. 10 años. Son 10 años. ¿Qué pasa si en 10 años no lo hago? Entonces la persona que tiene eso puede alegar sana posesión. Sí, mira, lo que pasa es que, como hablábamos anteriormente, ese es uno de los errores que cometemos o que cometen la mayoría de personas, y es que dejan pasar mucho tiempo. Entonces la persona que hace, yo me apropio de este bien, me apropio de esta propiedad y empiezo a pagar los servicios públicos, empiezo a pagar predial, y yo voy anexando todo eso, empiezo a hacer mejoras. Y guardo todo. Sí, y guardo todo. Y al último van a ser locativas innecesarias del inmueble, y resulta que nadie reclamó. A los 10 años yo empiezo un proceso de pertenencia, un proceso de pertenencia donde voy a demostrar que yo fui señor y dueño. Entonces, ¿qué pasa? O sea, pasa a nombre de esa persona, y cuando ya el heredero entra a reclamar, ya el señor ya hizo su proceso de pertenencia. O bueno, el proceso declarativo. Incluso si vamos a reclamar lo que invertí, es mucho mayor que lo que me hubiera tocado, claro, que el precio de lo que me tocó. Exacto. Y ahí donde los otros ya dirán, no, pues, ¿qué vamos a reclamar? Entonces le quedamos debiendo. Exacto. Entonces, el mero cuidado del bien. Sí, porque, por ejemplo, hay casos en que, supongamos, son varios herederos de un mismo predio, ¿cierto? Resulta que se fueron lejos, fuera del país, 2 de ellos, y una de ellas quedó bajo el cuidado de ese predio.
ella empezó a hacerle mejoras locativas innecesarias. Empezó a cambiarle el piso, empezó a cambiarle todo el sistema eléctrico. Y esas otras personas se desentendieron, nunca pagaron un impuesto predial, nunca hicieron absolutamente nada. Y resulta que llegaron a reclamar. Yo le digo, sí, claro, vendamos el inmueble, pueden proponerle a uno, vendámoslo para que cada uno tenga su porción, porque a mí no me sirve vivir en el mismo predio que usted. Entonces, ahí es donde yo entro y digo, listo, yo le metí 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, entonces sumemos ese porcentaje también y dividamos esas partes en partes iguales. Claro que sí. Y en caso, por ejemplo, estamos hablando de activos fijos, ¿cierto? Estamos hablando de muebles, estamos hablando de inmuebles. En caso, por ejemplo, de cuentas corrientes, ahorros o plata en los bancos son muy estrictos en ese sentido. Cuando una persona fallece y tiene una plata en un banco, hasta que no se levante la sucesión o se ponga de acuerdo, el banco no la entrega, ¿cierto? No, todo entra porque todo es una masa sucesoral. Es una masa sucesoral, absolutamente todo tiene que entrar. Sí, incluso las pensiones. Todo. Cuando se causan pensiones y queda un retroactivo, también se queda un retroactivo, no digamos que es que la pensión ya automáticamente se le va a dar a los que consideran con derecho, pero en el caso de pensiones cuando hay un retroactivo o cuando había una demanda, está ocurriendo mucho, doctora, que como en Colombia es tan lenta la justicia por la acumulación de procesos que tienen, una persona inicia un proceso de restitución de derechos laborales por una violación a una convención colectiva o a cualquier cosa, unos derechos que nunca se le otorgaron y empezó la demanda, y resulta que esos 5, 6, 8 años que se demoró la justicia para definir, por allá cuando termina esas etapas y le conceden el derecho con unos retroactivos, ya la persona murió. Entonces la gente la gente cree que como murió ya no hay nada que hacer. Al contrario, eso ya entró a ser parte de la masa sucesoral y ahí sí que le hace necesaria la ya ahí se habla ya ahí se habla de esos herederos para que sigan el proceso, porque no puede morir el proceso, era un derecho de esa persona. Entonces recuerde que los derechos también pasan a ser parte de esa repartición. De la repartición, de la herencia, del patrimonio que se va a repartir. Claro que sí. Los derechos habidos o por haber, como dice la ley, ¿cierto? Y por haber estaba esa sentencia que no se había ejecutoriado. Entonces ya el que representa es el hijo o el heredero que quedó. Y la justicia, en este caso, hasta que tiene prescripción, tiene fechas de vencimiento, o sea, fallaron a favor de la persona, se hizo todo el proceso, presentó cuenta de cobro, se hizo todo, pero como no hay quien reclame porque ya murió, hay que esperar que los beneficiarios y derechohabientes levanten la sucesión o hagan el proceso. La ley establece algún tiempo para que el Estado guarde esa plata esperando a los beneficiarios o en cualquier momento se puede reclamar, porque a veces el proceso de sucesión se demora. Por lo general son 10 años bueno. El término. No es como lo laboral que son 3. Exacto, o sea, son 10 años porque es un proceso ya que se llevó a cabo y teniendo en cuenta que esa persona falleció, entonces ya se entra porque como te digo, ese derecho pasa a ser ya una masa, o sea, entra a ser un patrimonio porque es un dinero que va a entrar de esa persona que falleció. Entonces, como tal un término fijo no hay, pero si hablamos de la parte de sucesión son 10 años para que reclame ese derecho. Y ya no hay necesidad de cambiar el poder, el difunto lo había dado en vida, ya al abogado que si ya falló y ya hay una sentencia, no hay necesidad de cambiar. Exacto, ya hay un resultado. Y incluso se le deben respetar los honorarios que habían pactado con el abogado en vida, ¿cierto? Porque mucha gente cree, no, entonces entonces no, es que eso no se hizo solo, es que quien logró ganar fue el abogado. Hay muchos que creen que porque ya ganó y murió el causante, entonces ya el abogado la responsabilidad económica. El abogado trabajó gratis, no. No. Estos días me preguntaban algo parecido, yo le dije, ¿usted cree que por qué llegó eso allá? No, pues con un abogado. Es que yo voy a cambiar el abogado. ¿Para qué lo vas a cambiar si ya ganaste? Si ya ganó, creen que desconociendo el abogado que fue el que llevó todo el proceso. Todo el trámite. No, espere que ahí le va a tocar sacar. Aunque tienen su derecho, ¿cierto? Sí. Pueden cambiarlo en cualquier momento. Sí. Es como más la parte moral. Claro. No, y ahí hay unas acreencias que se causaron. Ahí hay un derecho de un abogado que va a hacer valer un derecho económica. Va a hacer valer un contrato que hizo con el difunto, ¿cierto? Y esa plata que les van a dar cuando levanten la sucesión hay que descontar los honorarios que se hayan pactado, ¿cierto? Y todos los gastos legales que eso, incluso retenciones en la fuente que también hace el mismo gobierno nacional, ¿cierto? Y la DIAN, a todo eso que consideran ellos que son unas ganancias ocasionales, ¿cierto? Así es. Entonces, en ese sentido, doctora, todo lo que uno tenga o
pueda tener. Pueda tener. Porque hay cosas que aparecen después de que uno murió, ¿cierto? Resulta que uno falleció y creía que tenía esto, y resulta que cuando los hijos van a entrar a reclamar, o la señora, dejando claro, como usted lo dice, que hay una porción conyugal, que ahí no se debe tocar, que no se puede tocar. Y nos hablaba usted que, y ahora con la ley de inclusión social y la diversidad de género, también puede ser compañero permanente. Sí. Compañero o compañera, ¿cierto? Ya no Ya hay es necesidad de que sean hombre y mujer. Hombre y mujer. Ya hay una sentencia que respalda a este tipo de personas para que tengan una relación de sexos pues diferentes, pero es respetable también. Sí. Son sujetos de derechos que pueden Se llevar tiene a que cabo. respetar el mismo derecho como si fuera Exacto. la compañera permanente de hombre o compañero permanente también en este caso, ¿cierto? También existe otro que es el caso del hijo, que ya es un derecho habiente, está en el proceso, ya le dieron el poder a usted, por ejemplo, usted ya empezó todo el proceso. Pero mientras eso avanzaba, un poco de obstáculos, un poco de cosas, como lo hemos hablado al principio, ¿cierto? La liquidación de los impuestos de la DIAN, algunos procesos que habían que sanearse porque estaban en proceso de extinción de dominio por algunos de los beneficiarios que se consideraban con mayor derecho que los demás. Mientras termina todo eso, muere uno de esos beneficiarios, de esos que a usted también ya le habían dado el poder, pero ya hay un hijo de ese, o sea, un nieto del causante. ¿Ese entra automáticamente o hay que empezar otro procesito? No, él entra por representación. Del papá que ya le murió y que iba a heredar. Exactamente. Y ojo, que hay personas que se confunden. Supongamos que ese hermano que iba a heredar dentro de este proceso, tienes dos hijos. Dos hijos. Mucha gente cree no es que también heredan por cabeza, ¿no? Y no es así. El derecho que le correspondía al señor se divide entre los dos hijos. No es que entra a heredar como los otros hermanos, sino que por representación los dos hijos heredan el derecho del papá, que sería un derecho. La porción que le iba a tocar al papá, como él se murió y ya hay otros dos, entonces ya esa va dos. Sí. Y bueno, en tres ya eran para tres. O sea, exacto. El mismo porcentaje que él supongamos, es un 10%. Ese 10% se tiene que dividir en partes iguales para esos dos niños o esas dos personas que están heredando por representación. Ahí no entra la esposa del muerto, de ese hijo que iba a heredar. No, porque, exacto, porque recuerden que a falta de los descendientes es cuando tomamos en cuenta esos otros órdenes hereditarios. El orden descendiente excluye a todos los otros herederos, ojo, no con la sociedad patrimonial, perdón, conyugal, porque eso ya es otro cuento. Sí. De hecho, la sucesión se levanta con el patrimonio, porque eso funciona de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, después de que usted liquida su sociedad conyugal, esta es la más herencial, usted parte el 50% de su cónyuge o en caso dado de su compañera permanente y ya lo que queda es el patrimonio. Eso es lo que van a heredar. El 50% restante. Exacto. Es lo que vamos a repartir y ahí es donde empezaron a salir los beneficiarios y los muertos del beneficiario. Entonces, ese es un tema importante porque se han visto casos donde llegan señoras, no, pero es que mi hijo tiene el derecho a heredar el mismo porcentaje que sus tíos. No funciona así. Él va a heredar el porcentaje del papá y si son dos, ese porcentaje del papá es para los dos. Para los dos. Si tenía un 10, a cada uno le toca el 5. Exacto. Y si tenía 4, les toca ya 2.5 y así. Exacto. Y así ¿Sabes también un tema, Fabio, que es importante que no tocamos al inicio? Y hay muchas personas que se confunden. Y resulta que aunque el patrimonio no esté en cabeza del causante, hay muchas personas que dicen, no, pero es que el patrimonio que mi papá tuvo está a nombre de la esposa, entonces no podemos levantar sucesión. Claro que se tiene que levantar sucesión. Se debe levantar sucesión, así está en cabeza de esa persona. Entonces hay muchas personas que se dejan llevar por digamos, no quiero decir la palabra, pero chantajes. No, y eso es chantajes. Es que la propiedad está a nombre mío, entonces, como está a nombre mío, hasta que yo me muera no se puede hacer una sucesión. Pero la respuesta es sí, se tiene que levantar sucesión. Porque hay unos hijos. Eso era anteriormente, eso era antes que simplemente pasaba todo el patrimonio a nombre de la esposa y la esposa disponía, o los hijos disponían cuando la esposa moría, pero este no es el caso. Actualmente ya se hace este tipo de repartición así, primero se hace la liquidación de la sociedad conyugal, la esposa se queda con su porcentaje y ya ahí pasa ese patrimonio a ser parte de la sucesión de esos hijos que hayan quedado. Incluso todavía tenemos esa tradición del vivo. En Colombia somos el país del vivo, ¿cierto? Y que todavía pensamos en que
incluso sin liquidar la sociedad conyugal, un ejemplo. No la hemos liquidado, aunque ya existe una separación de hechos. O sea, la señora, yo me fui. Hay una separación de cuerpos. Ya no conviví, de cuerpos. Hay una separación de cuerpos. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que me llegue, incluyendo una demanda que tenía con anterioridad, una lotería que me gané, cualquier cosa, entonces la voy poniendo a nombre de otro, porque yo sé que cuando se liquide mi sociedad conyugal, que no he liquidado legalmente, para que eso no le toque a nadie, para que no le toque a mi señora. Exacto. Esos son trucos que hace pues, rato vienen haciendo carrera, pero que jurídicamente, como usted dice, eso se cae. Mira, lo que pasa es que hay muchas personas que hacen ese tipo de cosas para evadir el derecho de la esposa. Sí, o de algunos hijos. O de algunos hijos. Pues se hace pues de manera excluyente, excluyendo pues ese derecho de esos hijos, ese derecho de esa esposa. Pero en sí cuando tampoco es un delito, ¿sí me entiendes? Porque no es algo probado. Él podría comprar una propiedad y ponerla a nombre de la mamá. Ah, claro. ¿Cierto? Sí. Entonces se podría hacer. Ajá. Ahí ya cuando la esposa va a reclamar, ella tiene que reclamar es lo que llamamos gananciales y lo que llamamos pues la sociedad conyugal, que fue lo que se consiguió mientras estuvieron juntos. Entonces ya uno entrar y decir, es que él compró una propiedad y la puso a nombre de su mamá. O sea, él a partir del principio de la buena fe dice, si yo le compré una casa a mi mamá o le compré una casa a mi hermano, no es un delito. O la puso a nombre de uno de los hijos habiendo pronto otros. También es que se puede hacer. Es lo que está pasando, ¿cierto? Es lo que puede pasar, ¿cierto? Y ahí sí, ¿cómo se demuestra la mala fe? No, porque yo puedo regalarle a mi mamá una casa y eso no quiere decir que yo esté evadiendo esa porción que le corresponde a mi cónyuge, ¿cierto? Porque también es una libertad de decisión y se presume ese principio de la buena fe. Cuando tenemos en Colombia tantos problemas, esos procesos judiciales se demoran bastante. Un proceso que sea normalito, que no le metamos todos los que yo le metí, que eran una pila de obstáculos. Yo soy a mí me gusta siempre hablar con este tipo de personas cuando buscan pues este tipo de servicios y soy muy dada a la conciliación. ¿Por qué? Porque si en alguno de ellos hay un conflicto, podría uno establecer cómo son las reglas del juego y mirar a ver cuál es su inconformidad y llegar a un acuerdo. Y hacer este trámite por vía notarial. ¿Por qué? Porque un proceso máximo en una notaría se puede demorar máximo 6 meses. En una notaría. Mientras que si ya se hace un proceso judicial, puede demorarse mucho más tiempo. Entonces, si la situación se puede apresurar y se puede hacer de común acuerdo y teniendo en cuenta esta alternativa de la conciliación y de organizar este tipo de inconvenientes que hay entre esa familia y hacerla por el medio más fácil, pues estamos llamados a hacerlo de esta manera. Conciliando. Si hay voluntad de conciliación es mucho porque mejor. Muchas veces pasa. Pero cuando hay voluntad de conciliación es mucho más fácil. Claro. Pero los honorarios del abogado son diferentes. No. Son los mismos. Son los mismos. Claro. Claro, son los mismos porque en materia de economía procesal, esperar 5 años para que se valoren los activos. Exacto. Entonces es mucho más el gasto que se puede tener a futuro pagando los honorarios porque igual el trámite judicial no tiene un costo como tal. Pero el trámite notarial, pues todo lo que se debe llevar a cabo pues con registro y todos esos gastos notariales, ¿cierto? Pero en sí, si uno quiere hacer este trámite, lo ideal sería uno estar en común acuerdo con esas personas. En caso de que haya discrepancia entre ellos, tratar de sentarnos y mirar pues en qué no estás de acuerdo. En qué no estás de acuerdo y miremos a ver cómo podemos llenar esas expectativas o cómo podemos conciliar de manera que todos quedemos conforme con ese derecho. Y hacer ese trámite vía notarial. Hay otros que somos más olímpicos y más desentendidos, y a ver si es legal o no, desde su punto de vista pues, jurídico, que muchos decimos, yo no voy a poder por allá, yo le vendo ese derecho. Cristian es otro de mis hermanos, yo le voy a vender mi derecho, hagamos un papel y venga, deme tanto por eso, ya no quiero, cuando me necesite me llaman, yo voy y firmo.
vender derechos antes de levantar la sucesión con algún documento o algún testimonio es posible. Es posible realizar esa venta de manera gratuita o onerosa. Se puede hacer antes del proceso de sucesión. Pero ahí está el problema. ¿Qué pasa? Que mucha gente hace su documento de compra y venta, comprando ese derecho a título singular o a título universal, porque resulta que estamos hablando de un patrimonio, ¿cierto? Entonces yo le estoy vendiendo mi derecho a esta persona, pero no tengo en cuenta si yo estoy dándole el derecho de todos los bienes o el derecho de un bien. Y han habido casos donde la persona no es consciente de que estás vendiendo a título universal y estás vendiendo absolutamente todo tu derecho. Todo lo que hubiera tocado. Sí, y es muy importante pues tocar ese tema porque hay personas que dicen, sí, yo le vendo, claro, hacen el contrato de compra-venta, la otra persona está de acuerdo, claro, a título universal, mientras que se hace a título singular, usted va a ser muy específico en qué derecho estás vendiendo. Se hace a través de una promesa de compra-venta y ya se perfecciona con la escritura pública. Sí, porque después van a decir, no, que yo no le vendí todo. Y claro, se puede vender a un tercero. A un tercero. De la finca. Ese derecho sin ningún inconveniente. Sí. Se puede vender. Un tema muy complicado, doctora, en que yo espero que usted nos acompañe en otro programa para que hablemos de todo lo que se desprende de esta complejidad del derecho civil en Colombia. Como habíamos hablado al inicio, este tema de sucesiones es muy interesante y a veces llegan casos donde uno dice, o sea, qué lástima que la gente no tenga este tipo de información. Que es muy importante, Sí, porque pierden sus derechos. Han habido cónyuges que dicen, levantaron sucesión y no me tuvieron. Me dejaron por fuera y no sabe que tenía un derecho. Y no sabía que tenía un derecho. Segundo, estar pendiente prescribió el tiempo. Pendiente de los edictos. Exacto. Algo que aprendimos muy importante y que la comunidad yo creo que también aprendió conmigo, son 10 años a partir de la muerte del causante, pues no dejemos avanzar tanto. Paguen los impuestos públicos. Pagar los impuestos públicos y establecer, ojalá, en la medida de lo posible, conciliación, un acuerdo de partes. Para evitarnos que sea tan lejos y que sea tanto tiempo este proceso, se puede llegar a un acuerdo. Y lo ideal es que después de un deceso, porque pues desde ahí parte este tema en sí, después de un deceso pues somos familia y tenemos que reunirnos y hablar como familia y tratar de llegar a ese acuerdo. Yo soy, como te dije, yo soy muy dadora a la conciliación y es una alternativa de solución de conflictos. Entonces entre familia lo ideal es conciliar, hablar, ponernos de acuerdo y no entrar a un proceso judicial bien largo o a un conflicto como tal con la familia, con la misma familia. Exacto. Entonces, recuerden nuevamente dónde la pueden localizar para que amplíen esos temas y todo lo que les haya quedado de inquietudes, que me imagino que son muchas, a nuestros televidentes. Exacto. Bueno, me pueden localizar en la calle 92B, número 6933, a los números telefónicos 316-338-0466, 316-617-1546 y por los medios electrónicos como Facebook, Instagram, como Edith Johanna Vázquez Betancourt. Doctora Edith Johanna, muchas gracias. Al canal comunitario Amagá Televisión, a nuestros televidentes, estaremos acá nuevamente con un tema de importancia y con el compromiso de que nos volverá a acompañar. Claro que sí, por supuesto. A ustedes muchas gracias y los esperamos en otra oportunidad.